Hablando de los descalabros que Marvel ha protagonizado, algunos directivos parece que ya han decidido cancelar algunas cosas que estaban en preproducción. Uno va a ser Eternals 2, el otro es Capitana Marvel y aparecer una cuarta entrega de Ant-Man. Eternals 2 por ahí en teoría recibió críticas mixtas. Algunos no tuvieron el valor de decir lo aburrida y mala que es porque supuestamente la dirigió una directora ganadora del Oscar. Pero si tú analizas el guión de los Eternals, no tenía pies ni cabeza porque básicamente era un flashback y luego algo que estaba sucediendo, flashback, algo que estaba sucediendo. Al principio de la película el personaje que parecía que era el principal era Cersei, te decían que ella iba a ser la encargada de guiar a los Eternals a una nueva era, y a la mitad de la película el personaje pierde toda relevancia y creo que inclusive ya no tiene más que uno o dos diálogos. Por ahí trata de calmar a Ikaris al final, pero bueno, mucho del problema que tenía Eternals es del material de origen. Cuando Jack Kirby ya estaba en el ocaso de su carrera, y después de sus diferencias con Stan Lee y con Marvel, pasa a DC. En DC, en lugar de respetar a la leyenda, lo mandan a sentarse a la mesa de los niños y la serie que le dan a escribir y dibujar es la de Jimmy Olsen. Él acaba cambiando el título a hacerla a Jimmy Olsen y el Cuarto Mundo, y ahí introduce a toda la mitología de Darkseid, Apocalypse y demás. Entonces digamos que ya estaba medio obsesionado con crear una nueva mitología y a estos nuevos dioses que representaran cosas mucho más elaboradas que simplemente los héroes y sus aventuras. Una vez que deja DC y deja las bases de esto que muchas veces ha sido rescatado, pero que en su momento creo que no lo supieron apreciar, regresa a Marvel con esta misma idea y crea los Eternals diciéndote que son esta especie de androides sintesoides que han estado en la humanidad desde el principio, que fueron dejados por otra cultura o por otra especie alienígena mucho más poderosa y que digamos que son los responsables de guiar a la humanidad a su máximo potencial para que en su futuro, para que en un futuro los creadores de esta raza alienígena pudieran recuperar la Tierra como un planeta mucho más desarrollado. Pero siendo honestos, estos personajes no pegan del todo con todo lo demás que ya habíamos visto en Marvel y se quedaron ahí como una nota al pie. Tendrán sus fans y demás. La película está un poco basada en lo que escribió Neil Gaiman y honestamente ese cómic de Neil Gaiman a mí me pareció muy aburrido. Entonces, si el material de origen ya era bastante malito, la película pues le siguió como Lemming al precipicio, y acabamos viendo esto en cines que ya con algunos años de diferencia pues podemos decir que es una mala película. Al menos a mí me parece que es una mala película, y más porque buscan crear una especie de nuevo grupo de héroes que esté a la altura de los Avengers y que te encariñes con ellos, y cometen el error de eliminar a los dos más carismáticos o más interesantes. Entonces Eternals acabó siendo un fracaso, parecía que conectaba con todo y al final quedó ahí volando. Con soberana razón se va cancelada. Por otro lado, Capitana Marvel, que igual en los cómics nunca ha sido tan relevante. Eh, el Capitán Marvel original, entre comillas, es lo que conocemos como Shazam. Cuando Marvel pues decide poner este nombre a su editorial, y después de que DC pues absorbe a Fawcett Comics y absorbe al personaje del Capitán Marvel, entran a una batalla legal ahí interesante diciendo que pues si ellos son Marvel Comics, la otra empresa no podría tener un Capitán Marvel porque crearía confusión y la gente lo compraría pensando que es un producto de ellos. Entonces crean su propio Capitán Marvel. El otro pasa a ser mejor conocido como Shazam. Y este nuevo Capitán Marvel era un Kree que por ahí sufre un accidente, recibe ciertos poderes y decide renunciar a esta raza de guerreros para proteger a la tierra con la que ya se había encariñado.
Se supone que es, digamos que de los personajes más emblemáticos porque era muy muy noble y representaba ahí muchas cualidades a las cuales los héroes deben de aspirar. Eh, el personaje deciden matarlo ahí por un cáncer después de haber enfrentado mucho a algún personaje, a Nitroman, si no me equivoco, o a Nitro. Creo que es Nitro a secas. Y el manto lo retoma Carol Danvers, que se suponía que era una humana, que después de ser afectada ahí con genes Kree, pues recibe estos poderes. En un principio el personaje era bastante interesante, estaba escrito por Chris Claremont. Pero otro editor decide que no lo estaba usando bien o no del todo, lo incluye en los Avengers, se acaba siendo un desastre. Y de ahí pasa a ser un personaje que si bien en los cómics es muy poderoso, en la historia de Marvel no es tan relevante. Sí lleva muchos años ahí, pero a diferencia de otros personajes femeninos como Tormenta, como la Mujer Invisible, como la Avispa, realmente nunca ha sido un personaje que uno esté en el imaginario popular y dos que sea igual de querido que los antes mencionados. Marvel decide hacerla la estandarte del feminismo y no logra su cometido. Entonces, pues si algo ya venía mal desde el origen, pues es obvio que iba a ser complejo que consiguiera evolucionar. Hay personajes que no eran tan populares como el mismo Iron Man, como Star Lord, pero decidieron, pues lograron darles la vuelta y hacer algo bastante interesante. En el caso de la Capitana Marvel, creo que más allá de estas luchas feministas y demás, el personaje nunca tuvo el carisma y nunca tuvo las bases lo bastante interesantes para que consiguiera atraer al público, y la serie de Miss Marvel pues tampoco fue el evento que se esperaba, aunque Kamala Khan en los cómics me parece un personaje mucho más interesante de lo que Carol Danvers ha logrado ser. Y la tercera que cancelan es Ant-Man. Este sí de origen pues tiene bastantes fans. El original, el Hank Pym, pues es de los pilares de toda la historia de Marvel, creando a personajes como Ultron y estando ahí muy ligado a la historia de los Avengers. Pero bueno, este segundo interpretado por Paul Rudd, Scott Lang, pues tuvo la fortuna de que la primera estaba coescrita por Edgar Wright, la mente detrás de la trilogía Cornetto y de la adaptación de Scott Pilgrim, y esto pintaba bastante bien. Sin embargo, la segunda bajó mucho en calidad y la tercera acabó siendo un bodrio de estos que obligó a Marvel a pisar el freno y tener que recapacitar en la dirección que iban a tomar. Entonces estas parece que son las primeras sacrificadas con esta nueva ideología de Marvel de mejorar la calidad y disminuir la cantidad.